Y en el caso concreto de la Universidad Nacional de Loja, debemos establecer primero que la Ley Orgánica de Educación Superior establece de manera clara que los saldos presupuestarios, siempre que hayan sido comprometidos por parte de las instituciones de educación en proyectos que se encuentren en ejecución, serán automáticamente trasladados al ejercicio fiscal siguiente. La Universidad Nacional de Loja es más o menos 50 millones de dólares. Y de esos 50 millones de dólares, 5 millones no fueron comprometidos y no se encuentran en procesos de ejecución, no pueden pasar al ejercicio fiscal siguiente. Por lo tanto, ¿qué hace el Estado ecuatoriano? Usted no utilizó esta plata, no comprometió los recursos, no se encuentran en ejecución los procesos, por lo tanto, yo no le transfiero este dinero. Entonces, 56 millones pro forma 2025, 50 millones pro forma 2026. Eso aquí y en la China es una reducción de valores. Ineficiencia y falta de gestión en todas las funciones del Estado, por un lado, o por otro lado, que no había dinero para ejecutarlo. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Si usted tiene $1,000 como presupuesto para un negocio, y usted dice, este mes solo he ejecutado el 50%, es decir, $500. Vamos a decir, ¿y por qué no ejecutó todo? ¿Y si no hay la plata? Todo el año 2025. Y le cuento, mi querido John, en 3 ocasiones este proceso se ha caído. En 3 ocasiones. Porque un proyecto de esta envergadura sufre las consecuencias de la irresponsabilidad o de la negligencia. Y para que usted también le pueda dar un poco esa profundización. Si bien es cierto, cuando una entidad no ejecuta el 100% de su actividad, el que le asigna los fondos, en este caso que es el gobierno nacional, puede estar viendo como que, bueno, no necesita más, por poner un ejemplo. Ese puede ser uno de los escenarios. Y el otro puede ser que el gobierno no cuente con el recurso suficiente, entonces tengan que hacer un nuevo reajuste. Aquí hay 2 panoramas, y el uno que está completamente claro. El panorama incierto es que, bueno, ¿con qué justificación ellos les quitan o les reducen los fondos a las universidades, específicamente a las universidades? Y el otro, ¿qué tan bueno o malo es el nivel de ejecución de los fondos asignados en las instituciones educativas? Sobre todo, por poner un ejemplo acá, la Universidad Nacional de Loja, que es la única, al menos de las 2 gratuitas que en este caso funcionan en la provincia. Buenas tardes, doctor. Gracias, estimado John. Buenas tardes a usted y a la ciudadanía que nos ve y nos escucha también. Para entender la problemática alrededor del presupuesto general del Estado, recientemente aprobado por la Asamblea con 78 votos, debemos partir de un tema desde el ámbito estrictamente constitucional primero. Nuestra Constitución de la República, la que por cierto no logró ser modificada con la intención que tenía el presidente, establece en su artículo 292 que el presupuesto general del Estado, y lo conceptualiza como el instrumento que sirve para determinar la gestión de ingresos y gastos del Estado. Nos señala la Constitución que este presupuesto debe ajustarse al Plan Nacional de Desarrollo. Y más importante, la propia Constitución le obliga al presidente de la República a informar semestralmente a la Asamblea Nacional la ejecución presupuestaria. ¿Qué informe tuvimos en este año? Nadie lo conoce. Sin embargo, las cifras que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas con corte al mes de noviembre 2025 nos permite establecer lo siguiente. Primero, el presupuesto estipulado para el año que está terminando era de 41,000 millones de dólares. En términos globales, estamos terminando el año con una ejecución presupuestaria del 73%. Producción, pongamos la imagen, por favor, para que el doctor continúe, doctor, para que la gente un poco pueda ir viendo de lo que más o menos usted está haciendo referencia. ¿Qué significa aquello? Que si nosotros establecemos el comparativo de la función ejecutiva, que es la que nos interesa también, 73%. Vean ustedes cuánto se ha ejecutado por parte de todas las entidades de educación superior del país con corte a este mes de noviembre.
64% de los presupuestos. La función judicial, el 83%, la función de transparencia y control, el 74%, la función electoral, el 67%, y la función legislativa, el 80%. Los que han tratado de cumplir su presupuesto en mayor medida es la función legislativa. ¿Qué nos lleva a entender esto? Dos análisis. El primero, ineficiencia y falta de gestión en todas las funciones del Estado, por un lado, o por otro lado, que no había dinero para ejecutarlo. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Si usted tiene $1,000 como presupuesto para un negocio, y usted dice, este mes solo he ejecutado el 50%, es decir, $500. Vamos a decir, ¿y por qué no ejecutó todo? ¿Y si no hay la plata? ¿Y si la fuente de ingresos no existe? ¿Y si lo que se pensaba contar como ingresos tampoco existe? Entonces, bajo mi criterio, en este momento confluyen dos aspectos fundamentales. El primero es totalmente cierto, la falta de ejecución presupuestaria en el caso que nos ocupa por parte de las universidades. Y en el caso concreto de la Universidad Nacional de Loja, debemos establecer primero que la Ley Orgánica de Educación Superior establece de manera clara que los saldos presupuestarios, siempre que hayan sido comprometidos por parte de las instituciones de educación en proyectos que se encuentren en ejecución, serán automáticamente trasladados al ejercicio fiscal siguiente. ¿Qué significa esto? Si el presupuesto de la Universidad Nacional de Loja es más o menos $50 millones, y de esos $50 millones, 5 millones no fueron comprometidos y no se encuentran en procesos de ejecución, no pueden pasar al ejercicio fiscal siguiente. Por lo tanto, ¿qué hace el Estado ecuatoriano? Usted no utilizó esta plata, no comprometió los recursos, no se encuentran en ejecución los procesos, por lo tanto, yo no le transfiero este dinero. ¿Qué hizo el Estado ecuatoriano? El presidente de la República encontró la excusa perfecta sobre la base de la ineficiencia en las actuaciones de las entidades de educación superior, principalmente para la ciudad de Loja, la Universidad Nacional de Loja. Doctor, ahí, a ver, podemos ir un poco, no sé si explicando, a ver, en el código, en lo codificado al menos del tema del plan de presupuesto general del Estado, hablamos de que en septiembre de 2025 se tenía más o menos un estimado de 56 millones con 89 mil aproximadamente. Y en cambio, el costo que ya en este caso se referencia para este año 2026 es de 50 millones y medio. Es decir, estamos perdiendo cerca de 5.5 millones. Esto asentándolo, por ejemplo, con lo que podríamos tener o de lo que se ha hecho, ¿no?, en la Universidad Nacional de Loja. ¿Qué le termina representando como tal? No sé si en este caso también se configura como lo que usted dice. La ineptitud en este caso desde la Nacional hizo que pierdan el dinero que pudieron haber hecho, o en este caso el gobierno le dice, ¿sabes qué? No tengo más, con esto nomás arranca si es que tú quieres para el próximo año. Lo que pasa es que debemos tomar en cuenta, y es válida una comparación presupuestaria de la Proforma 2025, que es la que se está acabando, versus la Proforma 2026, que es la que se acaba de aprobar en la Asamblea. Entonces, si nosotros revisamos los números de la Proforma presupuestaria del año 2025, tenemos un valor de $56 millones. Esa es la Proforma 2025. Si nosotros revisamos la Proforma del año 2026, que es la que se acaba de aprobar, tenemos una Proforma por un valor de $50 millones. Solo me refiero a la Proforma, no me refiero a valores ejecutados. Eso es un parámetro diferente de comparación. Uh-huh. Entonces, 56 millones Proforma 2025, 50 millones Proforma 2026. Eso aquí y en la China es una reducción de valores. Por lo tanto, es dinero que le deja de ingresar a la Universidad Nacional de Loja. Y en este momento, la Universidad Nacional de Loja, concretamente, va a enfrentar serios problemas de ejecución de proyectos de envergadura. En este momento, para que lo sepa la ciudadanía, se está ejecutando un megaproyecto que es el Centro de Convención, bien por Loja, bien por la Universidad Nacional de Loja. Sin embargo,
Este centro educativo de estudios superiores de carácter público cuenta con aproximadamente 15 o 16 mil estudiantes. En el año 2024, mi querido John, es decir, hace más de un año, se planificó, se hizo la proyección y ya se venía presupuestando la construcción de la nueva biblioteca. Un proyecto diseñado por un arquitecto lojano que da cuenta de una importante inversión en obra pública. Inicialmente, la Universidad Nacional de Loja consideró a este proyecto con un presupuesto del BEDE. Lo cierto es que este proceso de contratación pública ha venido iniciándose desde todo el año 2025. Y le cuento, mi querido John, en 3 ocasiones este proceso se ha caído. En 3 ocasiones. Porque un proyecto de esta envergadura sufre las consecuencias de la irresponsabilidad o de la negligencia. O la otra pregunta, ¿no arreglaron con el contratista tal vez? Es un término fuerte, eso es un término bastante fuerte. ¿Por qué un proyecto de esta envergadura tiene que caerse? ¿Por qué? Yo me resisto a creer que el hombre del maletín está pululando para evitar que este proceso sea adjudicado a un contratista y no a otro. Oiga, en este caso, doctor, este proyecto, más o menos, ¿de cuánto estaríamos hablando de que podría asumir? El proyecto de la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja tiene 2 componentes. El primer componente, que es a toda la construcción como tal, de $3.5 millones. Y el segundo componente, en aproximadamente $500,000, es para todos los equipos y el funcionamiento de este centro. Estamos hablando, en líneas generales, de un proceso de $4 millones más IVA. Si es que la Universidad Nacional de Loja no logró conseguir los recursos de financiamiento de este proyecto como inicialmente lo pensaba a través del BEDE, lo cierto es que con esta reducción presupuestaria que acaba de generar el gobierno, porque insisto, este proyecto, estos recursos no fueron comprometidos, no se encuentran en ejecución conforme lo establece el artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Superior, probablemente este proyecto tampoco se pueda concretar en el año 2026. ¿Qué tendrá que hacer la nueva administración? ¿Qué va a hacer frente a estas actuaciones, a esta disminución? Es un recorte presupuestario. Es indudable la existencia de un recorte presupuestario. Pero dicen que mal de muchos, consuelo de pocos. La Universidad Nacional de Loja, al igual que todas las instituciones educativas del país, se han visto afectadas en una reducción presupuestaria. ¿Por qué? Porque las entidades de educación superior lastimosamente han generado que el propio gobierno se aproveche de su falta de ejecución presupuestaria. 64.66% ejecutado este año. Imagínese. Esta reducción presupuestaria es un castigo a la ineficiencia, a la inoperancia y muy probablemente a la corrupción que se maneja en buena parte de las entidades públicas. Yo no digo que no haya gente honorable en la Universidad Nacional y en los departamentos respectivos, los deben haber. Lo que estoy diciendo es que si procesos de contratación pública de importante envergadura para esta ciudad se caen una y otra vez, ¿qué está pasando? Sí, algún problema tiene que haber, porque las cosas no se caen por caerse así nomás. Siempre hay alguien que mete el pie. En esta vida de la contratación pública sabemos que el que mete el pie hace caer, porque si no, ¿qué podría pasar? No podría pasar nada. Ahora, hay que ver de este presupuesto, que en ese caso ya está proyectado para el año 2026, de lo que antes era 56 millones, ahora 50.5 millones, hay que ver de esta cantidad cuánto lo están ocupando en distribución, en empleados de planta, en la nueva contratación, porque veo que hasta algunos funcionarios municipales también trabajan de docentes a la Universidad Nacional de Loja, y en cuánto se está generando para temas de inversión. Y ahí donde ver en dónde está la mayor cantidad de gasto y la inversión. Porque si es que imagínense, del tema inversión, es lo que no se ha avanzado a ejecutar, que es lo que ya está pintando
por ahí, que porque no pueden invertir bien, en este caso el gobierno se aprovecha para quitarles, como tienes plata sobrando, pasa para acá, quédate con lo que más o menos has gastado. Ahí es lo que va a ser más crítico determinar, ¿qué realmente, a dónde mismo se va la plata de la nacional? ¿En el tema de pagos de gente o en el tema de la obra? Y si es que fuera en el tema de obra, pues bueno, básicamente se justifica la reducción porque no lo han ejecutado. Si nosotros regresamos al espíritu de la Constitución de la República, que aborda desde una explicación económica los conceptos jurídicos, se establece que todo presupuesto de toda entidad pública debe ser ajustado al Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo, en líneas generales, es la hoja de ruta que presenta el Estado ecuatoriano para garantizar a los ciudadanos fundamentalmente la prestación amplia de servicios públicos, en salud, en educación y en seguridad. ¿Sí? Luego podemos hablar de la ejecución en seguridad, para finalizar esta entrevista. Entonces, si los presupuestos tienen como lineamiento únicamente cumplir gasto corriente, ¿de qué Plan Nacional de Desarrollo estamos hablando? Si los presupuestos tienen por objeto cubrir aproximadamente entre el 70 y el 80% el peso de la nómina, resulta entonces que todo el dinero del Estado está destinándose al pago de gasto corriente, al pago de servidores. No debemos satanizar esta frase, porque si usted se da cuenta, en los hospitales el peso de la mano de obra, el peso del personal calificado, valga la redundancia, es altísimo. Y necesitamos enfermeras, enfermeros, médicos, cirujanos, etc. Pero la pregunta es, del presupuesto que actualmente manejan las entidades públicas, ¿cuál es el ideal en el peso en nómina? ¿Debemos manejar estándares del sector privado en pesos no mayor al 30-40%? ¿O debemos establecer estándares del 70 y hasta el 80% en nómina? Aquello debe ser manejado sobre la base del espíritu constitucional, adecuar un presupuesto que garantice a los ciudadanos la prestación de servicios públicos de manera óptima, de buena calidad. Es decir, que la educación, por ejemplo, se cumpla sin interrupciones en las mejores condiciones. Hoy, una universidad local está privándole a sus 16,000 estudiantes de una biblioteca. Muy bien, doctor. Quiero dejarle a usted, en este caso, con su mensaje final, como siempre, muy gentil por ayudarnos con este análisis y un poco para que la gente también pueda delimitar esto, porque nuestros invitados también forman parte de la opinión pública. Nosotros cumplimos en este caso con dar el espacio y que se pueda ver otros análisis diferentes a lo que ustedes ven en otros medios de comunicación, pero el que evalúa finalmente terminará siendo la gente. Nosotros siempre con panelistas de primer nivel para que puedan explicar las cosas que en otros medios, quizás por perder la pauta publicitaria, no la quieren topar o abordar. Su mensaje final, doctor, y como siempre la orden en lo del momento Loja. De acuerdo a las cifras que nos presenta el Ministerio de Finanzas, ustedes pueden acceder a las publicaciones de esta cartera de Estado. La ejecución presupuestaria de la Policía Nacional alcanza para cerrar este año el 84%. El de las Fuerzas Armadas el 78%, y nos quejamos de inseguridad. Entonces, realmente, ¿quién es el enemigo del pueblo? Las deficientes administraciones públicas que no son capaces de ejecutar sus presupuestos, o realmente somos víctimas de la inseguridad. Yo pienso que de ambos lados. Si bien es cierto, tenemos un problema social latente de inseguridad en este caso, también tenemos un problema estructural en la administración pública, que es la negligencia, la irresponsabilidad, la inoperancia y muy probablemente la corrupción. Por lo tanto, como ciudadanos debemos estar alertas y atentos y exigir a las diferentes administraciones públicas el cumplimiento fiel de su presupuesto y garantizar una ejecución presupuestaria del 100%, que es lo que como Estado ecuatoriano no tenemos. Cerramos este año con una ejecución presupuestaria del 73% en términos globales. Eso no es bueno para la economía del país, eso no es bueno para los ciudadanos y eso naturalmente nos deja una sensación de que las cosas se están haciendo mal desde el punto de vista técnico-jurídico.